Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gabarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rotglà. En alerta, sin evacuar, deben quedar prevenidas las poblaciones de Játiva y Alcira. Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre la tragedia de la pantanada de Tous en su 42 aniversario. El pantano de Tous comenzó a construirse en 1958 con la finalidad de controlar las crecidas del río Júcar y suministrar agua para riego a la agricultura de la zona. Durante los años 60 y 70 la construcción avanzó y en 1978 se completó la presa. El pueblo original de Tous, que estaba situado en una zona baja cercana al río, había experimentado problemas con las crecidas durante años. Por esta razón, en la década de los 70 se comenzó a planear la reubicación de la población a una zona más elevada y segura. Fue sumergido en 1974 cuando la presa alcanzó su capacidad máxima, afectando a muchos residentes que se vieron obligados a dejar sus hogares. El pueblo se trasladó a una ubicación más elevada, lo que en parte permitió que muchos de sus habitantes estuvieran a salvo durante la catástrofe. Se conserva la fachada de la antigua iglesia. Las labores de reconstrucción y traslado se realizaron en los años posteriores a 1982 y la puerta fue llevada al nuevo Tous como una pieza clave que representaba el vínculo con el pasado del pueblo. El 19 de octubre de 1982 las lluvias torrenciales comenzaron a caer sobre la región, acumulando 120 millones de metros cúbicos de agua en el embalse. La presión sobre la presa aumentaba y a pesar de los primeros avisos de evacuación, muchos habitantes no creían que el desastre pudiera llegar. Sin embargo, el 20 de octubre el río Sellent se desbordó y el ambiente de alarma se transformó en caos. A las 7:15 de la tarde la presa de Tous no pudo soportar más y se quebró, liberando una ola devastadora de 16.000 metros cúbicos por segundo. En un instante, poblaciones como Gabarda, Beneixida y Càrcer fueron arrastradas, dejando más de 300.000 damnificados y provocando 8 muertes. Esta tragedia arrasó 30 pueblos a lo largo de 53 kilómetros desde Tous hasta Cullera, causando 360 millones de euros en daños. Dos pueblos, Gabarda y Beneixida, se vieron obligados a trasladarse a nuevas ubicaciones, marcando un cambio permanente en la vida de sus habitantes. La falta de electricidad había inutilizado los sistemas de alerta y el único generador disponible no pudo funcionar debido a la inundación. Los intentos de abrir compuertas manualmente fracasaron y el estruendo de la ruptura resonó a lo largo de la comarca. El río Júcar, conocido como el Devastador, arrasó con todo a su paso, inundando las poblaciones y provocando una reacción inmediata de ayuda. 15.000 voluntarios, incluidos miembros del Ejército, Bomberos, Guardia Civil y Cruz Roja, se movilizaron para asistir a las comunidades afectadas, llevando alimentos y suministros esenciales a quienes lo habían perdido todo. En Sumacárcer, el agua llegó a los 8 metros. Afectó a numerosas localidades de la comarca de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, en la provincia de Valencia. Las principales poblaciones afectadas por la rotura de la presa de Tous fueron Gabarda, Beneixida, Sumacárcer, Càrcer, Alcántara del Xúquer, Alcira, Cotes, Antella, Alberique y Rotglà y Corberà. La operación Fango fue iniciada para limpiar las calles y asistir a los damnificados. Un seguidor me cuenta su testimonio. El barrio del Hospital Santa Lucía en Alcira, uno de los más altos de la ciudad, se convirtió en refugio para muchos alcireños aquella fatídica noche del 19 de octubre. A pesar de que creíamos estar
a salvo debido a la altura del barrio, nadie se imaginaba que la riada llegaría con tanta fuerza. Durante la noche el agua subió hasta 1,5 metros, arrastrando consigo barro, coches y todo lo que encontraba a su paso. El hospital, que seguía activo en ese momento, acogió a decenas de personas que buscaban refugio. Recuerdo el caos como si fuera ayer. En la iglesia de la Encarnación, justo al lado del hospital, un agricultor pasó la noche aferrado al altar, sujetando desesperadamente a su vaca y a su burrito, evitando que se ahogaran. En otra parte del barrio, una pareja de ancianos que vivía sola pasó la noche abrazados, subidos a una mesa con el agua al cuello, rezando por sobrevivir. Yo, por mi parte, quedé atrapado en una escalera de mi casa. Mi padre, al ver que el agua entraba con fuerza por la puerta, envió a todos al primer piso. Estábamos allí mi familia y unos vecinos que vivían en una zona más baja. Pero el ruido y el caos me dejaron en esa escalera viendo cómo el agua subía lentamente por los escalones. Las alcantarillas escupían agua a presión y en la calle olas de barro arrastraban coches cuesta abajo. En la calle Hospital, 2 coches fueron arrastrados por la corriente y derribaron una puerta, cayendo sobre una vecina. La noche se hizo eterna y cuando finalmente amaneció nos encontrábamos sin comida ni agua. Desde el hospital nos pasaban leche y galletas para resistir. Las lanchas Zodiac del ejército no dejaban de pasar por las calles rescatando a los que aún permanecían atrapados. Ayer comencé mi viaje en la presa de Tous, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, pero donde la tragedia aún resuena en el aire. Mientras caminaba, observaba las compuertas, sentí una mezcla de asombro y respeto. Las grandes estructuras que una vez cedieron el poder incontenible del agua se alzan ahora como recordatorios de una catástrofe que cambió para siempre la vida de miles de personas. Desde allí era imposible no imaginar el torrente incontrolable que desbordó la presa aquella fatídica noche de 1982, llevándose consigo casas, pueblos enteros y para muchos la vida que conocían. Después de dejar atrás la presa, me dirigí a Sumacárcer, un pueblo que ha sobrevivido a la tragedia y que hoy mira al río Júcar con una mezcla de reverencia y temor. El río en calma hoy parece inofensivo, pero su historia nos cuenta algo muy distinto. Caminé hasta la ermita, desde donde pude ver la presa de Tous en la distancia, una sombra siempre presente que domina el horizonte. Desde esa altura es como si el río y la presa formaran parte de un mismo relato, uno que marcó para siempre el destino de esta tierra. Recordé que en otra época el agua aquí no solo fluía, sino que devoraba todo a su paso, inundando casas, arrancando árboles, arrastrando vehículos como si fueran juguetes. La siguiente parada de mi recorrido fue Beneisida, un pueblo que fue borrado casi por completo del mapa, tragado por el agua y el barro. Lo que queda hoy es apenas un eco de lo que fue, una pequeña ermita, una fuente y el cementerio, silenciosos testigos de la destrucción. Caminar por este lugar fue como atravesar una página arrugada de la historia donde la vida fue arrancada de raíz, pero donde la memoria aún persiste. Mirando alrededor, podía imaginar las calles llenas de gente, la plaza viva, hasta que todo quedó bajo el agua. Allí, en medio de ese silencio, uno se da cuenta de la fragilidad de todo lo que damos por sentado. Este viaje no fue solo un recorrido por los lugares afectados por la pantanada de Tous, fue una inmersión en el pasado, en la tragedia colectiva de una comunidad que lo perdió todo, pero que de algún modo sigue en pie. Cada paso que di fue un recordatorio de la fuerza incontrolable de la naturaleza y de la capacidad humana de resistir y reconstruir. Los vestigios que quedan son más que meros monumentos, son símbolos de resistencia, memoria y de esperanza. Espero que os haya gustado este homenaje a las víctimas de la empantanada de Tous de 1982.